había un cerro llamado por la gente del lugar como el Cerro de la Bruja. Todos en el pueblo aseguraban que en ese cerro se reunían brujas y hacían sus rituales. En más de una ocasión, personas del pueblo habían encontrado símbolos extraños tallados en los árboles, así como en la tierra, y algunos animales muertos que parecían haber sido sacrificados. Además de eso, también varias personas habían avistado unas especies de bolas de fuego que saltaban entre los árboles durante la madrugada. Mi abuelo me contó que incluso él mismo las había llegado a ver. No estaba totalmente seguro de qué eran. Otra particularidad de ese cerro era el mejor lugar para cortar leña. Los árboles nunca escaseaban y la madera era mucho mejor que la de los árboles de otros cerros cercanos. A pesar del riesgo de toparte con una bruja, la mayoría de las personas del pueblo sabían que valía la pena el riesgo. Y también habían desarrollado una especie de sistema para nunca toparse con una bruja. La mayoría de las personas iba muy temprano a traer leña y estaba de vuelta en sus casas mucho antes de que la noche cayera sobre el pueblo. A pesar de sus precauciones, más de una persona afirmaba haber visto cosas extrañas en ese lugar. De hecho, él siempre me había comentado que, de niño, le tenía muchísimo miedo a ese lugar. Además de todas las leyendas que se contaban, cuando él o sus hermanos se portaban mal, por lo general su madre los amenazaba diciendo que iba a abandonarlos en aquel cerro para que las brujas se los llevaran. Esto le hacía tenerle un miedo total a ese sitio. Mientras crecía y también adquiría muchas más responsabilidades en su casa, comenzó a cambiar de idea. Y muy a menudo solía decir que aquellas historias de brujas no eran más que creencias de gente ignorante, y que todo lo que la gente aseguraba haber visto u oído probablemente solo eran alucinaciones por tener tanto miedo. Mi abuelo me comenta que, siendo una época en la que se necesitaba básicamente leña para todo, su padre le encomendó ser el encargado de traer la leña para almacenar por las lluvias y el invierno. Se tenía que dar prisa para tener suficiente leña antes de eso. Comenta que, siendo un adolescente de 13 años, al inicio se negó. Su padre no se dejó amedrentar por mi abuelo. Lo amenazó diciéndole que si no tenían suficiente leña para el invierno y la época de lluvias, más le valía prepararse porque lo tendría talando incluso bajo la lluvia. Mi abuelo nunca le hizo caso a su papá y cuando llegó la temporada de lluvias, su papá ahora sí lo obligó a cortar leña bajo la lluvia, para que sirviera de lección para los demás hermanos. Pero no importaba cuánto se esforzara, le era demasiado difícil poder cubrir el trabajo de todo un mes en solo unos pocos días. Dijo que en algún punto se desesperó tanto que comenzó a llorar, y fue entonces cuando sus dos hermanos gemelos, Manuel y Miguel, los cuales eran solamente 2 años menores que él, le preguntaron cuál era el problema. Mi abuelo les contó, y ellos le dijeron que podrían ir juntos al cerro y no bajar hasta tener la suficiente leña. Incluso uno de ellos propuso llevarse al burro para así traer leña más rápido. Afirmaron que podrían hacer 2 viajes con el burro mientras sus padres iban a la feria del otro pueblo para vender sus vasijas y platos de barro. Aliviado, aceptó y apenas sus padres se fueron, todos tomaron el burro y se encaminaron hacia el Cerro de la Bruja, donde abundaba más madera para terminar mucho más rápido. Pensaron que sería una tarea muy sencilla y la lluvia amenazaba con caer. Hicieron un viaje sin ningún problema y la cantidad de madera que ya se había juntado era bastante decente. Sabían que su padre no se conformaría con eso, ya que le había dado todo un mes para juntarla y sabía que eso no sería suficiente. Estaban dispuestos a ir por un viaje más, pero el burro ya estaba muy cansado, pues tuvieron que esperar varias horas para que el animal bebiera agua y comiera algo para recuperarse. Y a decir verdad, ellos también lo necesitaban, ya que era un viaje demasiado agotador. En cuanto todos estuvieron listos para volver a irse, se dieron cuenta de que ya estaba comenzando a caer una que otra gota de lluvia, y además de eso, ya no quedaba mucho tiempo para que oscureciera. Mi abuelo dice que su hermano Manuel dijo que tal vez lo mejor sería dejarlo así,
Pero mi abuelo, temeroso de lo que podía ocurrirle si no traía el resto de la leña, dijo que no, y los convenció para volver a ir. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que aún había suficientes árboles para talar. Los mejores ya habían sido cortados y los que quedaban estaban algo retirados. Tenían que adentrarse bastante en aquel cerro para poder llevar toda la leña, pero aún así esto no les importó y se pusieron a trabajar. Pero en cuanto el sol comenzó a dejar de alumbrar muy bien, sus hermanos, asustados, dijeron que lo mejor sería irse, porque todos ahí sabían lo que se decía de ese cerro y no querían encontrarse con ninguna bruja. Mi abuelo les dijo que esas eran puras mentiras y que no se iban a encontrar con nada, que las personas del pueblo habían inventado esas cosas porque querían llamar la atención o porque solo eran unos cobardes. Al mismo tiempo les cuestionó si ellos lo eran, y como sus hermanos no querían parecer unos cobardes, le dijeron que no, y siguieron con el trabajo, hasta que simplemente no fueron capaces de ver dónde estaban golpeando a los árboles por la oscuridad. Y ahí fue cuando decidieron que lo mejor era volver. Él estaba bastante satisfecho, ya que el burro estaba cargando una muy buena cantidad. Estaba totalmente seguro de que su padre no podría quejarse, y mucho menos castigarlo. A medida que avanzaban, comenzó a llover muy poco. Dice que comenzaron a caminar monte abajo, teniendo cuidado de dónde pisaban para no tropezar, ya que no alcanzaban a ver mucho. Mi abuelo me cuenta que en algún tramo ninguno de ellos tenía miedo, solo estaban hablando. Recuerda muy bien que se estaban riendo, cuando de repente escucharon algo extraño. Se escuchaba como si mujeres estuvieran cantando una canción que ellos jamás habían escuchado en toda su vida. Era un idioma que no conocían. Dijo que se escuchaba algo cerca, y desde luego a todos les empezó a entrar miedo. Comenzaron a apresurar el paso, tratando de alejarse de aquellas voces. Parecía que estaban haciendo todo lo opuesto, ya que a cada paso todo se escuchaba con mayor claridad, y se dieron cuenta de que la verdad era que sin quererlo, su ruta para caminar los estaba dirigiendo ni más ni menos que aquellas mujeres. De repente alcanzaron a divisar en medio de la oscuridad una enorme hoguera. Sabían que era grande porque, a pesar de que estaban a varios metros de distancia, aún podían ver sobresalir el fuego incluso por arriba de las copas de los árboles. Y no solo eso, sino que aquellos cantos se escuchaban mucho más fuertes y los hacían sentir mucho miedo. En ese momento, él no pudo seguir dudando de que todas esas historias que la gente del pueblo contaba eran realidad. Comenzó a pensar qué podían hacer, ya que por más que quisiera no pasar por ahí, tenían que hacerlo, pues era la única forma de llegar. Sí había una manera de rodear ese lugar, pero llegarían prácticamente por la mañana al pueblo. Obviamente sus padres no solo lo notarían, sino que además la lluvia también amenazaba con ser mucho más fuerte. Había algunos relámpagos en el cielo. No era para nada seguro intentar rodear el cerro. En un intento por tranquilizar a sus hermanos, quienes estaban muy asustados, mi abuelo les dijo que estaba bien y que caminaran con normalidad. En el momento en el que llegaran cerca de ese lugar, todos estarían muy callados y de esa manera las brujas no los verían. Sus hermanos solo asintieron y siguieron caminando, hasta que finalmente lo inevitable pasó y llegaron a esa parte donde estaba la hoguera. Dijo que incluso el burro parecía estar caminando con mucho cuidado, casi como si detectara que había un fuerte peligro justo frente a él. Mi abuelo me cuenta que en el momento en que comenzaron a pasar justo a un lado de aquella hoguera, pudieron ver a 7 mujeres. Todas ellas estaban desnudas y bailaban alrededor de la hoguera. Mi abuelo decía que era muy extraño, porque ellas en ocasiones saltaban hacia la hoguera atravesando el fuego sin que éste las lastimara. Mi abuelo me dijo que era algo imposible, ya que no solamente se trataba de que lo hacían demasiado rápido como para que el fuego pudiera llegar a quemarlas, sino que en ocasiones deliberadamente metían un pie o una mano durante varios minutos antes de sacarla, y que éstas no estaban dañadas. Dijo que por la luz de la hoguera podía ver que todas ellas eran muy hermosas y tenían un cabello muy largo y bonito,
pero aún así no dejaban de dar miedo por el simple hecho de estar haciendo eso en la mitad de un cerro sin ningún motivo aparente. Mientras más avanzaba, se podía dar cuenta que en el piso en el que estaban danzando estaba trazado un enorme círculo que parecía tener una especie de símbolo adentro. Desconoce el material con el que estaba trazado. A pesar de que lo pisaban o bailaban haciendo movimientos tan bruscos, el trazo del dibujo en el suelo no se esparcía y tampoco perdía su forma. Mi abuelo me contó que al principio su plan estaba funcionando y que ninguna de esas mujeres parecía haberse dado cuenta de su presencia, que solamente se estaban encargando de sus asuntos. Cuando de repente uno de sus hermanos se tropezó con una piedra, cayendo de rodillas encima de una rama, enterrándosela en la palma de la mano. Su hermano lanzó un grito por el fuerte dolor que ésta le causó, dejándolos al descubierto. Mi abuelo cuenta que él vio claramente cómo aquellas mujeres voltearon directamente en su dirección y vieron que ellos estaban ahí. Mi abuelo cuenta cómo es que no quisieron perder tiempo y comenzaron a correr cerro abajo con la intención de alejarse lo más posible de aquellas mujeres. Mientras estaban corriendo, comenzaron a escuchar unas risas que solamente él puede describir hasta el día de hoy como satánicas, las cuales no solo se burlaban de ellos, sino que al mismo tiempo pudieron escuchar claramente cómo decían que los iban a atrapar, y escuchaban cómo estaban corriendo detrás de ellos. Poco tiempo después dejaron de escuchar los pasos. Ellos aún seguían corriendo, y de repente vieron otra cosa. Comenzaron a ver bolas de fuego flotando por encima de los árboles, los cuales iban en dirección hacia ellos. Mi abuelo me platicó cómo ellos aún así siguieron corriendo y que el burro iba delante de ellos. Y entonces, horrorizados, vieron cómo una de esas bolas de fuego aterrizó directamente sobre el burro, quien comenzó a sacudirse intentando que aquella bola de fuego, la cual ya había tomado una forma de mujer, se bajara de él. Pero antes de que pudiera lograrlo, aquella mujer con una fuerza descomunal tomó la cabeza del burro y la giró. Todos escucharon cómo crujió al darle casi toda la vuelta, y el burro cayó muerto en ese instante. Siguieron corriendo, dejaron de perseguirlos y al salir, mi abuelo se dio cuenta que su hermano Manuel no estaba. Dice que cuando llegaron a su casa se lo contaron a sus padres hasta que llegaron, y junto con otros amigos del pueblo subieron al cerro para tratar de localizar al niño, pero lo único que pudieron encontrar fue aquel burro con el cuello roto, lo cual les dio una gran veracidad a su historia, pero por más que buscaron, no pudieron encontrarlo. Esta historia no termina ahí. Mi abuelo dice que si bien esto fue un golpe muy duro para toda la familia, poco a poco todos comenzaron a volver a retomar una rutina. Unas personas que vivían más cerca del Cerro de la Bruja llegaron rápidamente y le avisaron a su madre que habían encontrado a su hijo. Todos fueron a ver, pensando que solo se trataría del cuerpo, pero Manuel estaba vivo, ya no parecía el mismo, no podía hablar, sus ojos se veían muy apagados y estaba muy delgado. Mi abuelo nos contó que lo llevaron a casa e intentaron curarlo. Por supuesto, en aquel entonces no había un acceso a un hospital como tal, y de hecho, lo primero que hizo su mamá fue llevarlo a que le hicieran una limpia y lo curaran de espanto, ya que creía que eso era lo que tenía. Pero la curandera le dijo que las brujas se habían llevado su alma y que su niño ya no era suyo, sino que solo era su cuerpo. Al principio, la madre de mi abuelo no le creyó y aún así lo llevó a casa. Ya no podía hacer nada por su cuenta, no comía sin ayuda, no hablaba, solo se la pasaba acostado. Finalmente, más o menos unas 2 semanas después de que llegó, una mañana ya no estaba. Había huellas de él, las cuales salían de la propiedad y parecían dirigirse en dirección al Cerro de la Bruja, pero nadie podía confirmarlo, ya que el rastro se perdía poco tiempo después por las diferentes personas que pasaban por ahí. Mi abuelo cuenta que no sabe qué le pasó a su hermano hasta la fecha, pero toda su vida se sentirá muy culpable. El nuevo vecino. Crecí en una colonia bastante marginada en Ciudad Neza.
La verdad es que para cualquiera que sepa algo de este lugar, sabrá que no es un sitio seguro. Mi mamá no se sentía muy segura de que saliéramos a la calle sin ellos. Por lo general, nos dejaba encerrados en la casa durante largas horas mientras ambos se iban a trabajar. Muy rara vez salíamos, y cuando lo hacíamos era solo por un par de horas con algún tipo de supervisión. A la edad de 10 años, descubrimos que podíamos salir fácilmente por la ventana del baño. Mi hermano y yo nos las ingeniábamos para salir a jugar por las tardes y volver antes de que mis papás llegaran. Precisamente fue en una de estas ocasiones cuando regresábamos después de jugar cerca de uno de los terrenos baldíos que se encontraba a solo unos pocos metros detrás de nuestra casa. Vimos a una persona mudándose al cuarto que estaba justo pegado a nuestro hogar. Aquel hombre se veía un poco extraño. Tenía una larga cicatriz, casi como si su rostro estuviera cortado en una línea vertical, y su ojo parecía haber sido afectado por dicha herida. Lo tenía de un color gris. Era una persona grande, quizás de unos 50 años, vestida con una camisa a cuadros y unos pantalones de mezclilla sencillos. Simplemente lo rodeamos y seguimos nuestro camino, y en cuanto estuvimos lo suficientemente lejos, ambos comenzamos a decir lo espeluznante que se veía ese hombre. Mi hermano, que era 2 años mayor que yo, me dijo con la intención de asustarme que lo más probable es que en aquella gran maleta café que estaba bajando de su motocicleta, probablemente había cientos de cadáveres de niños. Yo le dije que eso no podría ser, pero él me dijo que sí, porque tenía toda la apariencia de ser un asesino serial. En ese momento, ninguno de nosotros pensó más allá de eso, simplemente lo tomamos a juego. Desde la primera noche supimos que algo muy extraño podría estar pasando en su casa, ya que mientras estábamos durmiendo podíamos sentir algunos destellos. Creíamos que bien podría ser de afuera, ya que no era un barrio para nada tranquilo. Cuando nos despertamos, nos dimos cuenta de que, de hecho, parecían venir del otro lado de la pared. Al ser construcciones tan viejas y descuidadas, no era de extrañarse que tuvieran grietas por las cuales se filtraba la luz, que evidentemente provenía de la otra casa. Al principio, tanto mi hermano como yo pensamos que solo se trataba de la luz de algún foco del otro lado, pero esta era más verdosa. Además se veía similar a los láser, eso sin mencionar que también se escuchaban ruidos raros. Era como si alguien estuviera rompiendo cosas y azotándose contra los muros. No era como si hubiera una pelea, ya que no había gritos como tales. Solo parecía que había una sola persona ahí adentro, pero sí parecía como si estuviera enloqueciendo. Después de eso, todo se quedó en silencio por cerca de unos 5 minutos. Incluso por un momento pensamos que lo que sea que hubiese sido ya había terminado. Después de pasado ese tiempo, comenzó a escucharse algo más. Eran como gruñidos, de lo que solo puedo describir como un perro. Pero después sus gruñidos comenzaron a mezclarse. A ratos parecía el de un ave que estaba a punto de atacar, y en otros algo similar a un cerdo. Ninguno de los dos podía estar seguro de qué era lo que estábamos presenciando. Pero un par de minutos después se escuchó como la puerta de aquel cuarto se abrió y después se cerró. Asumimos que había salido, ya que todo se quedó en silencio otra vez. Esto nos pareció todavía más extraño, ya que no teníamos ventanas para ver justamente en esa dirección. No pudimos ver qué era lo que estaba pasando, pero aún así ambos nos quedamos muy intrigados. A la mañana siguiente le preguntamos a mis padres si ellos lo habían oído, pero ellos respondieron que no. Les describimos todo con lujo de detalle, y ellos se burlaron un poco de nosotros, diciéndonos que probablemente habíamos estado soñando y que eso no podía ser real, ya que ese cuarto era muy pequeño para que el señor pudiera meter animales ahí adentro. Y por más que intentamos explicarles lo de las luces, o que en serio se había escuchado como esos gruñidos de animales, no nos hicieron caso. Después solo se fueron a trabajar, dejándonos ahí solos. Después de eso, ambos volvimos a salir y fuimos a jugar fútbol con unos amigos de la cuadra.
A ellos les contamos lo que nos había pasado, y desde luego, al ser niños, nos creyeron casi de inmediato. Incluso uno de ellos, que vivía solo 2 casas adelante, mencionó que él lo había visto entrar y salir casi todo el día con hierbas raras. En una de esas ocasiones, incluso lo había visto traer un conejo aún con su piel, pero ya estaba muerto. Esto nos hizo pensar que él mismo lo había matado. Recuerdo bien que ese mismo día más tarde, mientras mi hermano y yo volvíamos de jugar fútbol, vimos de nuevo a aquel hombre. Estaba bajando de su motocicleta y traía en una cesta un montón de hierbas que parecían muy frescas, como si él se hubiera ido a recolectarlas de algún lugar. Además de eso, en una botella tenía algo muy oscuro, también se veía muy espeso. Mi hermano y yo nos quedamos mirando la canasta durante un par de segundos, hasta que aquel hombre nos dijo que qué era lo que estábamos mirando y que nos largáramos a nuestra casa. Asustados, corrimos directo a nuestra casa y después de entrar por la ventana, nos quedamos ahí. Esa misma noche se repitió lo de la noche anterior. Se escucharon exactamente los mismos gruñidos de animales en el mismo orden. Nos preguntábamos si quizás podría tratarse de alguna especie de grabación. Suponíamos que bien podría ser algún documental o solo videos de animales, y decidimos ignorarlo. A la mañana siguiente ocurrió otra cosa. Algunos vecinos comenzaron a decir que habían visto algo muy extraño en las cercanías de ese barrio. Algunos decían que era un hombre lobo, pero muchos otros aseguraban que no lo era, ya que tenía una trompa similar a la de un cerdo. Al principio no muchos lo creyeron, pensaban que solo era un rumor, pero había una que otra persona que aseguraba haberlo visto. Decían que saltaba por los techos y unos pocos comenzaron a decir que le faltaba un ojo. Esto llevó a los vecinos a sospechar del nuevo integrante de nuestro barrio. Cumplía con todas las características de lo que se podría denominar como un nahual. Y lo más importante para toda la acusación en la que se basaba la mayoría de los vecinos era que no tenía uno de sus ojos, al igual que el nahual que la mayoría de las personas aseguraba haber visto. El grupo de amigos de mi hermano y yo comenzamos a hablar de la posibilidad de ver qué era lo que tenía adentro del cuarto en el que se estaba quedando. De esa manera podríamos saber si era un nahual. Al principio solo eran palabras sobre una posibilidad o algo que en el fondo todos sabíamos que no nos atreveríamos a hacer. Pero de un momento a otro ya estábamos haciendo un plan para entrar. Yo no estaba muy seguro. Todos en nuestro grupo de amigos eran más grandes que yo. Solo tenía 10 años y ellos tenían 12. Además, sabía que si por algún motivo me negaba, solo quedaría como un cobarde, y decidí estar totalmente de acuerdo con lo que ellos estaban planeando. Al principio consistió solo en espiar a la hora en que se fuera y después intentar entrar, pero él se aseguraba demasiado bien de que cualquier intento fuera inútil. Pasamos gran parte de nuestro tiempo tratando de encontrar una manera de entrar o al menos poder ver por alguna de las ventanas, hasta que un día, sin planearlo, se nos presentó la oportunidad. Mientras volvíamos de jugar fútbol, nos encontramos con algo inusual. El hombre parecía estar muy enojado. Por lo general, podías verlo llegar con su moto y después entrar en su cuarto. Pero esta vez solo estaba parado allí y su moto no estaba. Por lo molesto que estaba, todos nos dimos cuenta de que se la habían robado. La verdad es que en ese lugar robaban todo lo que pudieras dejar sin protección. Cada uno debía hacerse responsable de cuidar sus cosas a toda costa, ya que había un vecino en especial que robaba deliberadamente cualquier cosa que viera mal puesta en cualquier casa o en la calle. Todos en la cuadra sabíamos quién era, pero nadie se atrevía a pedirle sus cosas de vuelta, ya que se comportaba de manera muy agresiva. En una ocasión había golpeado a alguien que había intentado recuperar la bicicleta de su hijo. Muchas veces, si había sido lo suficientemente descuidado como para dejar algo sin candado o sin vigilancia, entonces podías saber que lo mejor era dejarlo así, ya que no lo volverías a ver y había una alta probabilidad de que aquel vecino fuera el responsable. Y para ser del todo honesto,
Todos en el vecindario sabíamos que el que le robaran la moto a ese hombre era solo cuestión de tiempo, ya que nunca la encadenaba o la guardaba de ninguna manera. Solo la dejaba estacionada justo enfrente de su cuarto, casi como una invitación a que se la robaran, y finalmente había pasado. Recuerdo bien que aquel hombre estaba muy molesto, al punto de que ni siquiera nos había notado. Recuerdo claramente que entró a su casa y salió un par de segundos después con algo entre sus brazos que parecía ser un abrigo a primera vista. Pero entre más lo veíamos, más nos dábamos cuenta de que eso no era un abrigo. Parecía ser la piel de quizás un jaguar. Se veía muy real, no parecía en absoluto sintética. Literalmente era como si hubieran desollado a un jaguar, tenía incluso la cabeza y todo. Aquel hombre, como mencioné antes, ni siquiera nos volteó a ver, solo se fue de ahí corriendo con esa piel en los brazos. Al principio, ninguno de nosotros tenía mucho que pensar al respecto. Fue una situación extraña, pero ese vecino ya era raro de por sí. Unos segundos después, Fernando, que era el mejor amigo de mi hermano, notó algo, y es que ese hombre había dejado la puerta abierta. Estaba tan concentrado en estar furioso que había olvidado cerrarla. La puerta seguía abierta. Todos nos cuestionamos por un momento si la idea de entrar era buena o mala. Creo que esa fue la primera vez en la que lo sentí tan real. Recuerdo bien que le dije a mi hermano que no estaba del todo convencido de hacer algo así, pero él enseguida me dijo que no fuera un cobarde, que entráramos. Pero yo no quería. Además de eso, ya estaba oscureciendo. Teníamos a lo mucho media hora más de luz, y sabía que mis padres no tardarían en volver. Entrar sería tonto, pero todos ahí empezaron a decir que no tendríamos otra oportunidad para entrar a ese lugar. Supongo que mi hermano vio que yo estaba realmente asustado, porque entonces me dijo que yo debía ser el que vigilara, que lo único que debía hacer era quedarme ahí y ver cualquier indicio de que aquel hombre estaba volviendo. Entonces lo único que yo debía hacer era silbar y todos saldrían de ahí muy rápido. Al principio esta idea me gustó, ya que tenía miedo y además estábamos lo suficientemente cerca de casa como para ver también si mis padres ya venían. Acepté, ellos entraron y yo me quedé afuera. Solo pasaron un par de minutos antes de que la curiosidad me invadiera por completo. Además, no escuchaba que ninguno de ellos hiciera ningún ruido. Pensé que lo que habían encontrado debía ser bastante bueno. No pude aguantar más la tentación y entré. Al principio, lo primero que me golpeó al entrar fue un olor bastante peculiar, algo así como incienso y hierbas. El olor era tan fuerte que sentí cómo me ardían los ojos y me picaba la nariz. Además de eso, el sitio estaba más oscuro de lo normal. Si bien era cierto que afuera ya no había mucha luz, adentro se veía demasiado oscuro, como si no hubiera ventanas. Miré alrededor en busca de mi hermano y sus amigos, pero no alcancé a verlos por ningún lado. Los llamé, pero tampoco me respondieron. El lugar no era muy grande, de hecho, solamente había un pequeño rincón que estaba ligeramente cubierto por un muro. Supuse que ahí era donde estaban, ya que no había ningún otro sitio en donde esconderse. Comencé a caminar hacia allí, pero en el momento en el que llegué me di cuenta de que efectivamente todos ellos estaban ahí, pero todos estaban petrificados por lo que estaba en la pared. Y en el momento en el que volteé pude ver lo que ellos estaban viendo. En la pared tenía pieles, se veía muy extraño. Eran pieles de diferentes tipos de animales. Era como algo muy artesanal que se veía demasiado extraño y tenebroso. Las que más abundaban eran las pieles de perros de diferentes tamaños. También había algunos gatos y un conejo, pero de los más extraños que había, estaban la de un cerdo, una cabra, un mono y una larga serpiente tan grande que casi rodeaba todo el marco de la pared. Ninguno de nosotros pudo evitar notar que había un gran espacio que hacía notar que faltaba una piel. Además de eso, pudimos notar que en la barra que estaba anclada al muro había varias cosas muy raras. Había un libro en un lenguaje que no conocíamos,
y también había un montón de hierbas y cosas extrañas en frascos. En ese momento, ninguno de nosotros aguantó el miedo y todos salimos corriendo rápidamente de ahí. En cuanto estuvimos fuera, todos corrieron a sus respectivas casas. Una vez que mi hermano y yo estábamos en nuestra propia habitación, teníamos el estómago revuelto. Ambos sabíamos que queríamos hablar de ese tema, pero no sabíamos ni cómo empezar, pues no teníamos ni la menor idea de lo que habíamos visto. Recuerdo bien que a la mañana siguiente, los dos aún seguíamos tratando de asimilar lo que habíamos visto. Al cruzar la puerta, lo primero que vi fue que la moto de aquel hombre estaba estacionada en el mismo lugar. Un par de horas después, otro rumor comenzó a correrse entre los vecinos, y es que aquel vecino que era un ladrón había muerto, o más bien lo habían asesinado. Muchos de ahí decían que era solo cuestión de tiempo y que él siempre había estado en malos pasos. Lo más probable era que había molestado a alguien que no debía, pero por lo que todos contaban, rápidamente comenzó a decirse que lo mató el nahual, porque las heridas que tenía no eran normales. Todo el mundo decía que parecía que lo había atacado una bestia con afiladas garras. Uno de nuestros amigos habló con sus padres de lo que vimos, y pronto todo se corrió en el vecindario. Aquel hombre se fue sin dar ninguna explicación. De hecho, nadie lo vio irse. Solo parecía que, cuando todo el mundo supo su secreto, se mudó. No sé en dónde puede estar ahora o si sigue vivo. Solo sé que estoy más que convencido de que aquel hombre era un nahual. La bruja de sal. Había comenzado a tener cierto interés por todo lo relacionado a la brujería y el espiritismo. Teniendo un padre muy devoto al catolicismo, difícilmente podía practicarlo con mucha libertad, pero me las ingeniaba. Esta afición en particular no solo me hizo aislarme, sino que también atrajo bullying. Si bien antes solo me ignoraban en la escuela, ahora se metían directamente conmigo, lo cual hacía que yo generara cada vez más descontento hacia ellos. Recuerdo bien que en una ocasión durante el descanso, yo estaba leyendo un libro digital de brujería cuando un muchacho se acercó para burlarse de mí y recalcarme lo extraño que era estar leyendo algo como eso. Normalmente solo me quedaba callada hasta que se aburrían y me dejaban en paz, pero en esta ocasión supongo que llegaron a mi límite. Recuerdo que apagué mi tableta, lo miré fijamente y le dije que tuviera cuidado o que la bruja de sal vendría por él. Desde luego que no me creyó, de hecho se burló aún más, pero yo no me eché para atrás. Si soy del todo honesta, ni siquiera había leído el nombre de la bruja de sal en ningún lado, solo me lo había inventado. En ese momento recuerdo bien que le dije que la bruja de sal podría hacer que tuviera muy mala suerte, y además estaba de mi lado, más le valía dejarme en paz. Aquel muchacho se le borró la sonrisa. Siempre he creído que fue en parte porque mi rostro estaba muy serio, pero no lo podría asegurar. Solo sé que después de que se le borró la sonrisa e incluso retrocedieron un par de pasos, miró a sus amigos y tratando de aparentar una falsa confianza, solo me dijo algo como que estaba loca y se fue. La verdad es que en ese momento yo me puse muy feliz porque al menos el resto del día nadie del salón se volvió a meter conmigo. Pero a la mañana siguiente, cuando entré al salón, creí que todo esto de la bruja de sal me iba a jugar en mi contra. Algunas chicas me arrojaron una caja de jugo vacía y me dijeron que le pidiera a la bruja de sal que me salvara. No contesté nada y me fui a mi lugar, pensando en que había sido muy estúpido decir todas esas cosas. Mientras me estaba reprochando eso a mí misma, aquel muchacho que me había molestado el día anterior entró al salón. Tenía el brazo roto y también llevaba collarín. Me miró un momento y después se fue a sentar. La verdad, desconozco quién empezó el rumor, si fue el mismo muchacho o alguien más del grupo que me había escuchado hablar sobre la bruja de sal. Solo sé que para ese mismo día,
Durante el descanso, ya una gran parte de los muchachos estaban al tanto de que yo había lanzado una maldición a aquel que ahora estaba herido. No supe exactamente qué le pasó. Al parecer, iba en una moto con su primo y se cayeron. Si bien esto es algo común en jóvenes imprudentes, aquel muchacho solamente lo tomó como una señal de que la bruja de sal le había hecho tener mala suerte. A pesar de que estos rumores comenzaron a crecer ese día, muchos de ellos por obvias razones, lo dudaron ya que sonaba bastante imposible. Al pasar los días, parecía que esta maldición solo se confirmaba, debido a que la racha de mala suerte de aquel muchacho solo parecía haber empeorado. Se lastimaba constantemente, entre otras cosas que solo podías denominar como mala suerte. Honestamente, a mí esto me benefició mucho, ya que él era la principal persona que más ataques me daba, y después de que se supo que al parecer lo había maldecido, el bullying disminuyó prácticamente a cero. Claro que escuchaba algunos cuchicheos, pero nada que no pudiera manejar. Si soy del todo sincera, yo no creía que nada de lo que le estaba pasando a este muchacho fuera por mi culpa. Más bien, yo sentía que era una divertida coincidencia de la cual podía sacar provecho el tiempo que durase. O al menos fue así hasta que casi pasado un mes de esto, aquel muchacho se me acercó y me pidió una disculpa, diciéndome que ya no podía seguir viviendo, y que por favor le dijera a la bruja de sal que ya lo dejara en paz, porque sentía que un día de estos lo iba a matar. Incluso él afirmaba que llegaba a ver sombras en su casa, y no tenía la menor duda de que era la bruja de sal la cual esperaba pacientemente para acecharlo y hacerle tener la peor suerte del mundo. Sé que debí parar en ese momento y decirle la verdad, pero la oportunidad era demasiado buena como para no aprovecharla. Yo en ese momento me sentía poderosa. Era casi como si tuviera la opción de que el bullying no solamente se frenara por completo, sino también podría vengarme. En un principio pensé en pedirle dinero, quizás una cuota mensual a cambio de que la bruja de sal lo dejara en paz, pues suponía que si él creía que lo dejaba en paz, entonces esta racha de mala suerte iría disminuyendo gradualmente, ya que para ese punto estaba bastante sugestionado. Pero después de pensarlo por unos segundos, se me ocurrió que podría asustarlos, podría tratar de llevar a la mayor cantidad de mis acosadores que pudiera, y podría fingir una especie de sesión espiritista para que todos quedaran tan asustados que la idea de volver a fastidiarme les erizara la piel. Muy seria le respondí que si él quería deshacerse de la bruja de sal, yo lo podría ayudar, pero que él tendría que pedírselo en persona. El muchacho me miró con algo de desconfianza y me dijo que de qué estaba hablando. Yo le dije que él necesitaba comprar una ouija y después yo lo ayudaría a entablar una conversación con la bruja de sal. Al inicio él se negó, me dijo que no iba a comprar nada. Yo solo me encogí de hombros y le dije que a mí me daba igual, pero que se cuidara porque la bruja de sal solamente iba aumentando su intensidad. Y que si creía que un brazo roto era lo peor que le podía pasar, entonces era muy ingenuo. Él se fue de ahí. Más tarde ese mismo día volvió para decirme que estaba bien, que lo haría, y me preguntó si yo sabía dónde podía comprar la ouija. Yo le dije que no, pero que en internet se podía comprar lo que sea, y después le dije que entre más personas hubiera era mejor, porque su energía ayudaría a que la bruja de sal se hiciera presente. Él me respondió que sí, y más o menos unas 2 semanas después de eso, fue conmigo y me confirmó que ya tenía la ouija y que cuándo podríamos hacerlo. Le dije que lo vería a las 10 de la noche en una construcción de una casa, la cual no quedaba tan retirada de mi casa. Al inicio se negó y me dijo que sus padres no lo dejarían ir tan tarde. Yo me volví a encoger de hombros y le dije que entonces no podría ayudarlo. Él me dijo que estaba bien y que iría. A lo largo de ese día, diferentes muchachos y chicas fueron hacia mí preguntándome acerca de aquella sesión espiritista, y a todos les dije que estaban más que bienvenidos a presenciarla,
Y es que yo ya lo tenía todo planeado. Había logrado convencer a mis 2 hermanos mayores, los cuales ya estaban terminando la preparatoria para ese momento, pero accedieron a ayudarme después de que les mencioné que aquellos muchachos me molestaban. Lo que haríamos sería muy simple. Aquella construcción estaba casi en obras negras, pero en la habitación en la que estaríamos había una puerta. En primera, durante la sesión espiritista, ambos se encargarían de hacer todo tipo de sonidos y cosas que hicieran parecer que estábamos en presencia de fantasmas, y en cuanto yo dijera que la bruja de sal quería llevarse a aquel muchacho, entonces ellos comenzarían a agitar peligrosamente la manija. Esperábamos que para este punto todos ya se hubieran ido corriendo por el miedo, pero en el caso de que no, uno de mis hermanos había tenido la idea de disfrazar un maniquí como bruja, para que quien la viera no tuviera la menor duda de que la bruja de sal estaba presente. Ya todo estaba planeado. La verdad era que me gustaba todo este plan. La idea de jugar a la Ouija no me emocionaba porque había leído casos en los que las cosas no salían tan bien. Pero también había leído que si tú no lo hacías con ninguna intención de convocar a nadie, y sabías que no iba a funcionar, entonces probablemente no pasaría nada. Y llegó la noche en la que todo esto se llevó a cabo. Al principio, cuando yo llegué al lugar, mis hermanos y yo habíamos llegado cerca de 40 minutos antes. Esto con la única intención de que nadie nos viera, y ellos pudieron entrar a la construcción antes y comenzar a preparar todo. Así lo hicieron. Ambos se despidieron de mí y me dijeron que en cuanto todo terminara, los esperara, porque querían volver conmigo a casa ya que era algo tarde. Les respondí que sí y ellos se fueron. Hasta donde sabía, iban a entrar por la parte de atrás de la casa. Yo me quedé en la entrada a esperar a los demás, y cuando dio la hora y no había nadie, pensé que quizás no se atreverían a venir. Poco tiempo después llegaron 2 que, si bien no eran aquel muchacho que supuestamente estaba maldecido por mí, sí eran 2 chicas que me habían hecho algunos comentarios despectivos acerca de mi apariencia. Pensé que él no llegaría, quizás aún podría engañarlos para entrar a la falsa sesión espiritista. Poco tiempo después fueron llegando más y más personas, y pronto más de la mitad de mi salón estuvo ahí, con excepción de aquel muchacho. Al principio todos decían que probablemente no iba a llegar ya que sus papás no le habían dado permiso, pero justo cuando faltaban 5 minutos para las 10:30, lo vimos acercarse. Se veía bastante nervioso y tenía un ojo morado. Recuerdo bien que en ese momento él me miró y me dijo si estaba segura de que por fin la mala suerte se le iría. Yo le respondí que quizás sí, si es que la bruja de sal quería soltarlo, pero que eso ya no dependía de mí, solo que yo haría lo necesario. Acto seguido, entramos a la casa. Al entrar, todos escuchamos algo que sonó bastante similar a pisadas. La mayoría de ellos se asustó un poco, pero yo sabía que se trataba de mis hermanos. Solo los alenté a seguir adelante. Encendí unas cuantas velas rojas e hice que todos nos sentáramos en círculos. Le dije a este muchacho que se sentara frente a mí y les di instrucciones para que se tomaran de las manos. Y así la falsa sesión comenzó. Coloqué mis manos y las de él en el puntero de la Ouija y comencé a pedirle a la entidad de la bruja de sal que se manifestara ante nosotros o nos diera una muestra al menos de que estaba ahí. Recuerdo que comencé a moverlo de manera disimulada para que pareciera que alguien más lo estaba haciendo, y todos se lo creyeron por completo. Pero yo les dije que bajo ninguna circunstancia debían soltarse de las manos porque entonces el espíritu de la bruja de sal se les pegaría. Se sujetaron aún más fuerte de las manos. Para ese momento tenía muchas ganas de burlarme, pero aguanté y volví a hacerle una pregunta a la bruja de sal, diciéndole si es que podía manifestarse entre nosotros. En ese momento, una pequeña piedra de grava atravesó la sala. Todos estaban muy asustados e incluso parecía que estaban totalmente arrepentidos de haber ido.
Probablemente no estaban nada preparados para toparse con que fuera real, pero en ese momento aquel muchacho me miró y me suplicó que por favor le pidiera que ya lo dejara tranquilo de una vez por todas, a lo que yo le dije a la bruja de sal si es que lo podía dejar en paz. En ese momento, uno de los cartones que cubría una gran ventana de aquella construcción se rasgó. Todos gritaron, y la verdad es que en ese momento a mí me sorprendió un poco, ya que no vi el cuchillo o el material con el que lo pudieron haber rasgado mis hermanos. Era imposible que se hubiera roto solo con el aire, pero la verdad es que en ese momento estaba tan emocionada con los resultados que no me cuestioné eso. Volví a preguntarle a aquel espíritu de la bruja de sal si es que podía dejar a mi amigo en paz, ya que me había vengado lo suficiente. Asimismo, le dije que tocara una vez para sí y 2 veces para no. Fue entonces cuando, en toda la casa, resonó el eco de 2 golpes secos, los cuales hicieron que todos se estremecieran. En ese momento, aquel muchacho se puso muy pálido, ya que claramente eso era no. Yo estaba usando toda la fuerza de voluntad que tenía para no reírme en ese momento, y aquel muchacho, en su desesperación, casi al borde de las lágrimas, dijo algo como que por favor lo perdonara y que nunca más volvería a meterse conmigo, pero que por favor ya no podía seguir viviendo así. Creo que en ese momento me sentí ligeramente mal hacia él, ya que en serio se veía muy desesperado. Rápidamente volví para seguir con el plan, ya que solo tuve que recordar lo malo que había sido conmigo básicamente desde que había entrado a la preparatoria. Seguí el juego y le pregunté a la bruja de sal cuál castigo tenía que recibir, y todos miramos el tablero de la ouija. Entonces comencé a forzar una respuesta para que pareciera que estaba escribiendo. Escribí la frase «llevarlo conmigo». En cuanto dije eso, a mis hermanos les tocaba comenzar a agitar la puerta para así asustar a todos los presentes. Creo que pasaron como unos 5 o 10 segundos, los cuales se volvieron un lapso de tiempo demasiado grande para mí, ya que creía que no me habían escuchado, y repetirlo de nuevo en voz alta sentía que se vería demasiado sospechoso. Pero pronto se escuchó cómo golpearon la puerta, y en ese momento todos los muchachos que estaban ahí voltearon aterrados, y se escuchaba claramente cómo lo que sea que estuviera detrás trataba de salir a toda costa, hasta que de repente la chapa se venció, y se escuchó cómo la puerta se estaba comenzando a abrir. En ese momento todos los que estaban ahí, aterrados por lo que habían estado presenciando, no aguantaron más, se levantaron y se fueron corriendo. Mientras yo, al ya encontrarme sola, no pude evitar echarme a reír porque había logrado por completo mi cometido. Volteé hacia la puerta ya que esperaba ver el maniquí que mis hermanos habían adornado, pero no lo vi. De hecho, no había nada. Supuse que quizás algo le había pasado al maniquí y al final habían decidido no utilizarlo, pero no le di mucha importancia. Yo ya me encontraba sola, pues todos ya se habían ido corriendo. Solo recogí las cosas, incluyendo la tabla ouija, que pensé que bien podría quedármela, ya que siempre había querido una. Caminé tranquilamente hacia afuera de la casa. No esperaba encontrar a mis hermanos, ya que suponía que era más trabajo entrar o salir por la parte de atrás. Cuando salí, los vi. Ahí estaban los dos discutiendo y al verme parecían aliviados. Les pregunté qué era lo que estaba pasando y ellos me dijeron que no habían podido entrar a esa zona de la casa, ya que alguien la había tapiado de tal manera que les resultó imposible. Por más que lo intentaron, después de eso me sonrieron y me dijeron que no habían podido ayudarme, pero que al parecer me las había arreglado muy bien por mi cuenta. Yo les dije que no había sido así y les expliqué todo lo que había pasado. Incluso les dije que dejaran de jugar conmigo, ya que yo estaba consciente de todo lo que habíamos presenciado y sabía que habían sido ellos, pero ellos me volvieron a decir que no. Y de hecho estaban discutiendo porque creían que yo también me había ido corriendo junto con los demás para no levantar sospechas. Yo estaba tan incrédula que incluso ellos me llevaron a la parte de atrás para mostrarme que no se podía entrar en aquella zona.
La puerta en donde nos encontrábamos estaba tapada. Estábamos tan consternados que nos fuimos de ahí. El plan funcionó. Nunca volvieron a molestarme, pero yo hasta la fecha no tengo la menor idea de lo que pasó. Y es algo de lo que frecuentemente hablamos mis hermanos y yo, ya que no sabemos si es que de verdad un espíritu me ayudó o si fue solamente parte de nuestra histeria. Siempre descarto esto último, ya que yo vi claramente cómo aquella puerta se abrió, pero supongo que nunca obtendré una respuesta. El nahual de la presa. Mi nombre es Miguel, y a la edad de 15 años, mis amigos y yo encontramos lo que hasta el día de hoy estoy convencido de que era el escondite de un nahual. En donde yo crecí junto con mis amigos, hubo un gran problema relacionado con un proyecto que introdujo el gobernador de aquel entonces. Se empezó a construir una presa. Esto pasó incluso antes de que mis amigos y yo naciéramos. No estoy tan enterado de cómo fue exactamente, pero lo que sí sé es que les ofrecieron dinero a las personas de los alrededores para que se fueran y así pudieran ocupar ese terreno para el gran proyecto. Y muchas de esas personas decían que no estaban dispuestos a abandonar sus hogares, pero de un momento a otro, al parecer, sí quisieron, o al menos eso les gustaba creer a la mayoría de la gente de los alrededores, debido a que nadie les pudo preguntar, ya que ninguno fue visto de nuevo por ahí. Los más pesimistas, y hasta cierto punto realistas, afirmaban que los habían desaparecido como solía pasar muy a menudo en el país. Y por ende, desde el primer momento, aquel proyecto de la presa quedó marcado, y siempre se habían escuchado muchísimos rumores acerca de ese lugar. Solían decir que estaba maldito y que las almas de las personas que antes habían vivido en ese lugar aún vagaban por ahí. Y es que había otra cosa que también era curiosa. No destruyeron las casas y, cuando el agua de la presa estaba muy baja, podías ver los techos. La gente que vivía más cerca de la presa aseguraba que, cuando esto sucedía, podían escuchar llantos de bebés o niños jugando. Definitivamente, con lo que más crecí en la infancia fue con historias de miedo creadas en torno a aquella presa. Algunas eran bastante fantasiosas. La verdad es que yo tenía mis dudas acerca de estas historias, pero cuando fui mayor, el país pasó por una de sus sequías más fuertes, lo cual hizo que la presa quedara tan vacía que parecía que podías bajar. Había incluso una especie de escalera soldada a la pared. No estaba vacía del todo, pero podías darte una idea de que el agua no te llegaría ni siquiera a las rodillas. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a expandirse más, diciendo que se escuchaba con más claridad que en ese lugar había personas. Recuerdo que en una ocasión, mientras estaba platicando con mi padre sobre todas estas historias que se contaban, él me respondió que eran puras mentiras, puesto que nada de eso era real. Yo le pregunté qué era entonces lo que la gente escuchaba, como llantos o gritos, a lo que mi padre me respondió que probablemente eran mapaches o zarigüeyas que vivían cerca de ese sitio y se llegaban a pelear. También me dijo que si ahora la gente los escuchaba más que nunca, era porque si esto de los gruñidos y gritos de mapaches o zarigüeyas era real, el hecho de que la presa ahora estuviera casi vacía generaba bastante eco, por lo cual se escuchaba mucho más fuerte y más personas lo oían. También me dijo que yo era demasiado listo para creer en esas cosas y que me olvidara del asunto de una buena vez. Recuerdo que a esa edad, siendo tan influenciable, comencé a actuar como todo un intelectual, fingiendo que nada de eso me parecía real y que cualquier persona que lo compartiera como un hecho verídico era tonta. Yo procedía a corregirlos hasta que en una ocasión, mi amigo Julián, quien vivía al lado de la presa, nos estaba contando cómo su hermano le había dicho que tenía varios días viendo salir de la presa a alguien. Dijo que al principio habían creído que era un indigente que estaba aprovechando la escasez del agua para tener un techo y estar dentro de alguna de las casas en ruinas, aunque fuera temporal. Pero mientras más pasaban las noches, se daban cuenta de que este hombre era muy extraño. También dijo que desde que ese hombre se había mudado a la presa,
Se escuchaban los ruidos más extraños y que la noche anterior había visto que ese hombre, después de salir de la presa, se quedó parado unos segundos y luego se fue corriendo a 4 patas hasta que se perdió en la oscuridad. Dijo que su familia entera estaba convencida de que el hombre era un nahual y que ahora vivía en la presa. El resto de mis amigos estaban impresionados por la fantástica historia que Julián nos acababa de contar. Debo admitir que yo también estaba impresionado, pero en ese momento traté de ocultarlo y, siguiendo con mi fachada, le dije que eso era mentira. Recuerdo bien que en ese momento le dije que su hermano, sin lugar a dudas, debía de haber visto mal y que de ninguna manera eso podía ser real. También le dije que todo tenía una explicación lógica y que si de verdad lo vio como él afirmaba, entonces probablemente solo se trataba de un loco vagabundo y no de un nahual, que ni siquiera eran reales. Supongo que no lo dije de la mejor manera, ya que mi amigo Julián rápidamente se puso a la defensiva y una discusión entre ambos comenzó. Mientras discutíamos, yo le insistía en que se trataba de puras tonterías. Entonces fue cuando él me retó. Me dijo que si estaba tan seguro de que todo eso era una completa mentira, entonces fuéramos por la noche a ver aquellas casas. La verdad es que en ese momento me dio mucho miedo, a pesar de que aparentaba no creer en nada de eso. Muy en el fondo sí lo creía, y el bajar a la presa solo lo volvía más real para mí. Pero en un intento por tratar de mantener mi fachada de escéptico, acepté y le dije que no había ningún problema, que lo más probable es que solo nos encontraríamos con ruinas y que todo estaría vacío y mojado. El hermano de Julián dijo que lo más probable es que nos encontraríamos con la cueva del nahual. En ese tiempo ya había celulares, pero no eran para nada cercanos a lo que son hoy en día. Solo se trataban de unos pequeños rectángulos con los que podías alumbrar con su linterna, y la señal era pésima. Mi amigo Miguel tenía uno de estos. Lo llevó con la esperanza de grabar al dichoso nahual, o al menos su vivienda. La verdad es que si bien al inicio todos dijimos que iríamos en la noche, al final nos dio mucho miedo e inventamos una gran serie de excusas, lo cual llevó a que fuéramos después de la escuela, cuando aún había luz. Fuimos, y en todo el camino yo secretamente iba rezando para que, en el momento en que nos acercáramos a la orilla de la presa, algún adulto que nos estuviera viendo nos detuviera y nos dijera que nos fuéramos a nuestras casas, pero la verdad es que nada de eso pasó. Recuerdo bien que el bajar era muy difícil porque estaba muy inclinado y también se sentía mojado, a pesar de que había muchísimo sol, y creeríamos que eso ya habría secado por completo la escalera, pero parecía como si alguien la hubiese usado recientemente, alguien que habría estado caminando entre el agua, pero ninguno de nosotros le dio importancia. Fue como todos comenzamos a caminar en dirección a esas casas. No eran tantas, en total eran 5. Recuerdo bien que mientras avanzábamos, íbamos diciendo lo que sabíamos de aquel lugar, como que el gobierno había mandado desaparecer a los propietarios. Incluso mi amigo Julián mencionó que su padre le había dicho que la razón por la que no habían demolido aquellas casas era porque habían hecho un pacto con el diablo para que no se cayeran con la presa. Mencionó que su padre creía firmemente que había personas aún en las casas cuando el agua llegó, por lo cual no le sorprendería encontrar los cadáveres. En ese momento estuvimos frente a la primera casa. Sus tabiques estaban todos desgastados por el agua y las ventanas estaban reventadas. La puerta era de madera, pero estaba tirada. Se veía todo oscuro adentro. Entramos. Nos sorprendió bastante, pues si bien no había nada impactante, sí se veía que las personas que habían vivido en ese lugar se habían ido muy deprisa, pues aún había ciertos objetos personales. Había algunos cuadros con fotografías, roperos, algunas ropas y una cama. Desde luego se veía algo mojado, ya no mucho debido a la fuerte ola de calor que atravesábamos en ese momento, pero el colchón aún escurría agua y la madera del ropero estaba estropeada por completo. Abrimos algunos cajones, pero en su mayoría estaban vacíos. Sí había ciertas cosas,
Incluso encontramos algunas latas de comestibles como chícharos o frijoles. No había mucho que ver en esa casa. En cuanto nos aburrimos, pasamos a la siguiente. La segunda entrada en las casas fue un poco más de lo mismo. Sin embargo, creo que si a alguno le quedaba duda de que las personas de ahí fueron forzadas a irse o algo peor, aquí nos quedó más claro. En esta casa había 3 cuartos y en uno de ellos el cual estaba cerrado, pero la puerta, al ser de madera, era tan blanda que no la necesitamos. Bastó con varios golpes fuertes para abrirla. Nos dimos cuenta de que en ese cuarto debió de haber dormido un niño. No solo la cama era algo pequeña, sino que también había muchos juguetes que un niño se hubiese llevado con él al mudarse. Eso nos dio un escalofrío a todos, y sin que ninguno de nosotros tuviera que expresar nada, nos dimos media vuelta y salimos de ahí. Creo que en el camino a la tercera casa todos íbamos muy callados. A nadie parecía importarle todo el tema del nahual o los eventos paranormales. Era más el pensar en lo que le pudieron haber hecho a esa gente. En cuanto llegamos a la tercera casa, el tema del nahual se volvió a retomar. Nos dimos cuenta de que, a diferencia de las otras casas donde las ventanas estaban rotas, en esta tercera casa alguien había tapado las ventanas con bolsas de basura y cartones. La puerta ya no estaba, pero alguien se había tomado el tiempo suficiente para reemplazarla por una cortina de tela para que no se pudiera ver nada adentro. Los 5 nos miramos entre nosotros pensando que habíamos encontrado el escondite de dicho nahual. Sin perder tiempo, mi amigo recorrió la cortina, y lo que pasó fue algo que no he podido borrar de mi memoria hasta el día de hoy. Adentro apestaba a animales muertos. Nos resultaba imposible que aquel aroma no nos hubiese llegado desde antes, ya que lo único que nos separaba de ese olor era una cortina. Creo que en ese momento no pude aguantar más y vomité. Creo que Luis también. Casi enseguida, Miguel encendió la linterna de su teléfono, ya que el lugar estaba tan oscuro que no podíamos ver nada dentro de él, y en cuanto lo hizo, todos vimos con horror en medio de lo que parecía ser la sala de aquella casa. Estaba el cuerpo de un perro, o más bien dicho, la piel. Estaba montada perfectamente en lo que parecía ser una especie de figura de perro hecho de alambres. Ninguno de nosotros podía creer lo que estaba viendo. Creo que incluso Julián mencionó que ese era su disfraz. Estaba a punto de preguntarle a qué se refería con todo eso, cuando de repente todos escuchamos un ruido. Gracias al eco de la presa, todos pudimos distinguir exactamente que se trataba de alguien bajando las escaleras metálicas. Esto nos asustó tanto que retrocedimos. Julián cerró la cortina tal y como la habíamos dejado, y después de eso salimos de ese lugar. Pensamos que quizás si nos escondíamos en una de las otras casas, podríamos esperar ahí hasta que quien sea que estuviera ahora con nosotros se fuera. Al creer que esa era la mejor opción, nos fuimos. Todos tratamos de avanzar con la esperanza de no hacer casi ruido. Resultaba casi imposible, ya que escuchábamos gruesos y toscos pasos dirigiéndose hacia nosotros. Nos apresuramos y nos metimos en una de las casas. Cuando estuvimos adentro, nos dimos cuenta de que ahí había más pieles, pero no solo eso, sino que también parecía ser el lugar donde tiraba los cuerpos. Aún había bastantes en estado de descomposición. Pronto nos dimos cuenta de que esas pieles parecían ser las que no le servían. Me refiero a que estaban rotas. Era como si no hubieran funcionado, pero se veían rasgadas de una manera muy rara. Algunas estaban rotas de la cabeza, otras de las patas o incluso del torso. Era algo muy extraño, pero en ese momento no le tomamos mucha importancia. Todo esto que les estoy relatando es más bien algo que he notado cada vez que lo recuerdo, porque en aquel momento lo único que nos provocó fue mucho asco y miedo. No aguantamos ahí y salimos. En cuanto estuvimos afuera, vimos que aquel hombre ya estaba ahí. Estaba muy sorprendido de vernos. Estábamos muy asustados porque no era ningún vagabundo que hubiésemos visto en las cercanías. Era un lugar pequeño. Conocíamos a los vagabundos locales. Este era un hombre de cabello muy largo.
el cual se ataba con una trenza, vestía una camisa muy larga. Todos estábamos a punto de echarnos a correr, cuando aquel hombre gritó con tono autoritario que no nos moviéramos, pero obviamente no hicimos caso, y escuchamos cómo gritó que si le decíamos a alguien lo que encontramos aquí, nos buscaría y nos quitaría la piel. Seguimos corriendo hasta salir de la presa. Recuerdo que nadie quería hablar del tema. Todos le teníamos mucho miedo al hombre, es por eso que no dijimos nada de lo que pasó. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.